Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestro problema? A considerar en el punto D, tenemos una polea sin fricción, ¿sí? Que significa que la tensión que pasa de un lado va a ser la misma a la que pase del otro lado, ¿sí? Entonces podemos decir que ambas tensiones son iguales. Para ello vamos a elaborar nuestro diagrama de cuerpo libre. Donde vamos a colocar lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver nuestra viga de nuestro cuerpo rígido. Vamos a tener la reacción H, la reacción AX, el peso le vamos a colocar, ahí no sale el problema, pero son 50 kilonewtons, ¿sí? Vamos a tener la tensión en este punto, ¿sí? Recuerden que siempre las tensiones salen de nuestro cuerpo rígido. Y la tensión aquí inclinada, con un ángulo o con una pendiente, 4, 3, 5, ¿sí? Este está inclinado, aquí yo tengo 2 metros, y aquí yo tengo 2 metros, ¿sí? Y aquí 1.50 metros, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer yo en este caso? Puedo hacer sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo 50 kilonewtons por su brazo, que son 5.50 metros, negativo, más la tensión por 2 metros, más la tensión, la componente en Y de la tensión que está inclinada, que serían 4 quintos, por 4 metros, ¿sí? Y esto sería igual a 0. Puedo hacer factor común la tensión y despejar para su magnitud. Entonces me quedaría 50 por 5.5 kilonewtons pasa al otro lado con signo positivo. Dividido entre 2 metros más 4 quintos por 4 metros. ¿Cuánto nos da este resultado? 52.88. Muy bien, gracias. 52.88 kilonewtons, ¿sí? Entonces ahí estamos bien con nuestra tensión. No sé si alguien tiene alguna duda por el momento. Duda no, Inge, solo unos segunditos más por si podría dar para terminar de copiar, por favor. Sí, está bien. Me avisan cuando estén listos. Ya, ingeniero, muchas gracias. Y solo, disculpe, otra interrupción. Una compañera, su nombre es Michelle Peraza, me comentó que no se podría conectar a la clase por problemas de luz, que desde la mañana, desde la primera clase no tuvo, pero le va a mandar un correo excusándose. Solo me pidió que le hiciera favor de avisar. Gracias. Sí, está bien, que me mande un correo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a encontrar las demás reacciones, ¿sí? Que serían AY y AX, ¿verdad? Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo AX, ¿sí? Menos la tensión en su componente en X, ¿sí?
Esto sería igual a 0, por lo tanto AX me daría igual a 52.88 kilonewtons por 3 quintos, ¿sí? Componente horizontal de la fuerza, ¿sí? ¿Cuánto nos da AX? Treinta y cinco punto 33, perdón. 35.33. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. No, ingeniero, todo bien, vamos ahí. Solo, ingeniero, a mí me sale 31.73. Muy bien. ¿Alguien que nos confirme la respuesta, por favor? Sí. Ya lo corregimos rápidamente. Sí, ingeniero, a mí también me salió 31.73. Muy bien, gracias. 31.73 kilonewtons, ¿sí? Y como nos da positivo, va a la derecha, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer yo es sumatoria de fuerzas vertical. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Y voy a tener AY menos 50 kilonewtons más la tensión 52.88 más la tensión 52.88 kilonewtons por 4 quintos, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Por lo tanto, despejo para AY. ¿Cuánto nos da AY? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da AY? Me sale 45.18 hacia abajo. Muy bien. También veo lo mismo también. Solo aquí voy a corregir acá. Cuando despejé no coloqué los signos. Menos signos. Entonces dijeron menos 45.18 kilonewtons de 45.18 kilonewtons hacia abajo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Yo solo, no sé si podría subir un poquito, por favor. Muy bien. Ahí estamos. Gracias, ingeniero. Bueno. Muy bien. No sé si todos terminamos de copiar para pasar al siguiente ejemplo. Aún no, ingeniero. Muy bien.
Listo, ingeniero, gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Así que les doy un tiempo para que lo copien y después lo empezamos a resolver, ¿sí? Recordemos que aquí tenemos una articulación. O pin, ¿sí? Pin es su otro nombre también. Y aquí un rodillo deslizante. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elaborar nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta parte? Va a tener yo a Y, a X, ¿verdad? Va a tener el momento de 20 kilonewtons metro. Va a tener la fuerza de 8 kilonewtons. La reacción de Bella y una carga distribuida que está acá abajo. Que la vamos a colocar de 15 kilonewton metros. Muy bien. Las distancias 2 metros, 1 metro, 2 metros acá y aquí 3 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Encontrar la fuerza resultante. La fuerza resultante es igual a 15 kilonewton metro por 3 metros. ¿Sí? Lo que nos daría 45 kilonewtons. ¿Sí? Esa es nuestra fuerza resultante. Y se aplica a la mitad de la base. ¿Sí? ¿Cuál es mi base? Es 3 metros. O sea, tengo 1.5 para acá y 1.5 para acá. ¿Sí? Todos vemos esos resultados. No sé si alguien tiene dudas sobre la ubicación de nuestra fuerza resultante. Si está todo bien, todo claro. Todo claro, gracias. Muy bien. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿verdad? Entonces tengo BY por 5 metros. ¿Sí? Positivo. Tengo menos 20 kilonewton metro. Menos 8 kilonewton metro. 8 kilonewtons por 3 metros, perdón. Menos la fuerza resultante de 45 kilonewtons por su brazo, que serían, si yo hasta el punto B tengo 1.5 y aquí tengo 5, entonces le voy a sumar 5 más 1.5, 6.5. Muy bien. ¿Dudas sobre el planteamiento? Si está todo bien, todo claro.
En B solo hay fuerza en Y, ¿verdad? Sí, en B únicamente la reacción normal, ¿verdad? Gracias. Muy bien, entonces despejamos 20 kilonewton metro más 8 kilonewtons por 3 metros más 45 kilonewtons por 6.50 metros. Dividido todo 5 metros. Bien, ¿cuánto nos da? A mí me da 67.3 kilonewton. Muy bien, gracias. 67.30 kilonewtons. Lo que significa que son BY 67.30 kilonewtons hacia arriba, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario por el momento. Dije una pregunta. Sí, decime. ¿Por qué en este caso no se multiplica los 20 kilonewtons por 2? Por 2. No, es que fíjate que como estamos, este ya es un momento par, ¿verdad? Entonces ya tiene las unidades de kilonewton metro. Entonces, si lo multiplicaríamos por 2, entonces nos quedaría kilonewton metro al cuadrado. Entonces no Ah, es cierto, sería compatible con las unidades. es cierto, ya entendí. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo a Y mi incógnita más 67.30 mi otra reacción menos 45 kilonewtons menos 8 kilonewtons, ¿sí? Es igual a 0. Por lo tanto, despejo para H, que me daría 45 kilonewtons más 8 kilonewtons menos 67.30 kilonewtons, ¿sí? ¿Cuánto nos da H? A mí me da menos 14.3. Muy bien, gracias. Menos 14.3 kilonewtons. Y si despejamos, bueno, como nos queda negativo, significa que va en la dirección contraria que asumimos, o sea, hacia abajo, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Igual cuando estén en su examen, que les diga cuál es la reacción, entonces yo les voy a dejar como una casilla para que ingresen el valor numérico, valor absoluto, ¿no? Y un como desplegable donde pueden escoger arriba, abajo, o si no tiene valor, guión vale 0. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha, de X vale 0. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios sobre este problema? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Solo una pregunta, cuando queda 0 no le ponemos dirección, ¿verdad?
No le que ponen dirección, sí. Digamos en la opción, digamos en nuestro examen colocarían guión. O no es válido o no aplica. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente problema. ¿Sí? Aquí ya todos terminamos. Vamos a hacer este antes. Entonces aquí tenemos este problema. Ya les doy un tiempo para que lo copien y me avisan cuando estén. Bien, entonces aquí tenemos nuestra fuerza distribuida, ¿verdad? Entonces vamos a elaborar nuestro diagrama de cuerpo libre. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Entonces me quedaría, aquí yo voy a colocar CY, C en X, aquí puedo colocar 90 kilonewtons. Aquí mi fuerza distribuida, ¿verdad? Tanto y tanto. Que serían 25 kilonewton metro. Aquí yo tengo 12 metros, ¿no? Y aquí tengo la reacción H, ¿sí? Aquí tengo 5 metros y 5 metros. Muy bien, entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo encontrar la fuerza resultante, que sería igual a 25 kilonewton metro por 12 metros, ¿sí? Lo que me daría igual a... ¿Cuánto nos da este resultado? 300 kilonewton. Muy bien, gracias. 300 kilonewtons, ¿sí? Entonces, nuestra fuerza resultante, recuérdense, si nuestra base está inclinada, entonces igual se aplica a la mitad, ¿sí? Eso no hay problema. Aquí hay 6 metros y aquí van a haber 6 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí por el momento? Digamos que puedo encontrar CX fácilmente. Las fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo CX más 300 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, CX es igual a menos 300 kilonewtons. O lo que serían CX es igual a 300 kilonewtons
a la izquierda, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer yo acá? Puedo hacer sumatoria de momentos en A también, ¿verdad? Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo CY, que es mi incógnita, que tiene un brazo de 10 metros, menos 90 kilonewtons por su brazo, que son 5 metros también, ¿no? Menos 300 kilonewtons por su brazo, que son 6 metros. Y me falta CX, que sería CX 300 kilonewtons por su brazo, que son 12 metros, ¿sí? Solo que en este caso CX, como me queda a la izquierda, va a generar un momento positivo, 12 metros, ¿sí? Y todo esto es igual a 0. Espejo para CY pasa, se queda en ese lado, y los otros pasan al otro lado con signo contrario. Por 6 metros, menos 300 kilonewtons por 12 metros, ¿sí? Y todo esto dividido dentro de 10 metros, ¿sí? ¿Cuánto me da el valor de CY? $135 hacia abajo. Muy bien, gracias. Hacia abajo. Entonces, 135 kilonewtons, ¿sí? Y como dice su compañero, son hacia abajo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, ahora lo único que me queda hacer es sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo AY menos 135 kilonewtons menos 90 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, AY, ¿cuánto me daría? Es igual a 135 kilonewtons más 90 kilonewtons, ¿sí? ¿Cuánto nos da? 125 kilonewton hacia arriba. Muy bien, gracias. 225 kilonewtons, ¿sí? Y como dice su compañero, van hacia arriba. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda por el momento o si está todo bien, todo claro. Todo claro, Miguel. Ingeniero, en CY, cuando puso sumatoria de fuerzas en A, colocó CX. Sí, esta de aquí es CX. Esta de la que tiene un brazo de 12. De 12. Ah, Este es CX. sí. ¿Podría subir un poco la imagen, por favor? Bien. 10 metros. Como es de... ok, sí, cierto. Gracias. Sí, esta dirección de CX aquí cambia, ¿verdad? Serían 300, pero a la izquierda, ¿sí? Y lo que hace en un momento positivo. Muy bien. Entonces voy a bajar un poco por si alguien falta por copiar. Y así pasamos al siguiente ejercicio.
Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el siguiente problema, donde tenemos como un plano inclinado, ¿sí? En el rodillo deslizante. ¿Sí? Inclinado. Recordemos que se genera una reacción normal o perpendicular. Y aquí yo tengo que no estrictamente hablando va, sí, iría como por así. Y aquí yo les voy a colocar la carga P es igual a 10 kip y la distancia A es igual a 5 pies. ¿Sí? Muy bien, entonces ya podemos elaborar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría de la siguiente manera. Aquí tengo la carga P, 10 kip. Aquí yo tengo CX y CY. Aquí tengo 5 pies. 5 pies en la horizontal también. Y 5 pies en la vertical. Y tengo la fuerza en a un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Recordemos que si aquí tengo 30 grados, bueno, lo voy a dibujar un poco mejor. Yo aquí tengo 30 grados, ¿sí? Respecto a la horizontal. Aquí también voy a tener 30 grados, ¿sí? Y si es normal, se conservan los 90 grados. Aquí serían 60 grados. ¿Sí? ¿Dudas sobre los ángulos o algo así por el estilo? ¿Estaría todo bien, todo claro? Entonces yo aquí la componente en A ya la puedo colocar en HY y AX. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario de lo que acabamos de hacer. Muy bien. Entonces puedo hacer yo sumatoria de momentos en C. Entonces sumatoria de momentos en C son iguales a 0 positivo en esta dirección. Tengo a Y que genera un momento positivo, pero negativo por su brazo de 10 pies. ¿Sí? Y tengo la carga P que son de 10 kip por su brazo de 5 pies. Y tengo la carga AX por su brazo de 5 pies también. Y todo esto es igual a 0. Por lo tanto, puedo despejar bueno, puedo ordenarlo nuevamente, ¿verdad? Me quedaría menos A por el seno de 60 por 10 pies más 10 por 5 kip menos perdón, más A por el coseno de 60 por 5 pies es igual a 0. ¿Sí? Entonces puedo hacer la magnitud de A. A es igual a. Este pasa al otro lado con signo negativo, ¿no? Bueno, pasa al otro lado con signo contrario. 10 kip
por 5 pies dividido a, bueno, 10 pies, seno de 60, menos 5 coseno de 60, ¿sí? ¿Cuánto nos da la magnitud de A? Es Esto nos- 11 kip. Muy bien. 8.11 kip. ¿Sí? Entonces, como nos queda positivo, significa que va en la dirección que asumimos, o sea, va inclinado. Va a ser la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0 positivo hacia arriba. Entonces tengo CY más AY, ¿sí? Es igual a 0. Por lo tanto, CY me quedaría igual a 8.11 negativo y por el seno de 60 grados, ¿sí? Solo me faltó la carga P acá, ¿verdad? Menos 10 kip. Y aquí coloco más 10 kip. ¿Sí? ¿Cuánto me da CY? $2.98 kip. Hacia arriba. Muy bien, gracias. 2.98 kip, ¿sí? Y como nos da positivo, significa que va hacia arriba. Entonces, ahora lo que puedo hacer es sumatoria de fuerzas en X. Sí. Sumatoria de fuerzas en X es igual a positiva a la derecha, ¿no? Entonces tengo CX más AX es igual a 0. Me quedaría CX es igual a menos 8.11 por el coseno de 60 grados. ¿Sí? ¿Cuánto me da CX? Aquí recuerden kip. 4.10 kip hacia la izquierda. Muy bien, 4.10 kip a la izquierda. Gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Yo me podría explicar el signo en la sumatoria de fuerza en C para X. ¿Me podría explicar por qué le puso positivo? Por favor. En sumatoria de fuerzas en Y. No, En en la momentos. sumatoria de momentos en C. Bueno. Bueno, lo que pasa es que AY, como yo coloqué A en esta dirección, entonces AY tendría un brazo de 10 kip, 10 pies, ¿verdad? Y entonces su tendencia es hacer un giro horario. ¿Sí? Si aquí colocáramos con nuestro pivote, haría un giro horario. Ahora, AX, si yo la miro de esta forma, AX va hacia acá y tiene un brazo de 5 pies. Si coloco yo aquí mi referencia, mi tendencia es a girar de esta forma. Entonces, este es positivo y este es negativo. Siempre, algo que me puede ayudar es hacer ese dibujo y siempre tirar la flecha para que se cierre con el brazo. Ajá, sí, estos dibujos son muy buenos, así, entonces puedes ver fuerza por fuerza
y ya con, así como si tuvieras este punto para rotar, ¿va? Entonces la tendencia va a ser lo que vas a encontrar para el signo. Sí, es que me confundía eso de, como es que si miro la magnitud, está tirando como para, yo miraba un poco, me guiaba un poco por la magnitud, entonces me confundía, pero para que sea más simple, usted dice que lo dibuje como, que lo plantee como lo tengo en como lo tengo en el diagrama del cuerpo libre y hacer que cierre esa flecha. Ajá, sí, sí. Ay, Es más fácil ver las componentes para el signo. para que cierre. Ya, gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. O si a todos terminamos de copiar. Los 10 keep que están en la sumatoria de fuerzas en Y son la fuerza fuerza P que va para abajo, ¿verdad? Sí, estos son 10 keep de aquí que están en B, ¿verdad? 10 keep. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a cambiar de tema. Y lo que vamos a ver ahora es que se le conoce como equilibrio en 3 dimensiones, ¿sí? Ahorita hemos visto nosotros equilibrio en 2D. Ahora vamos a entrar de lleno a equilibrio en 3 dimensiones, ¿sí? En 3D, ¿sí? Nosotros, bueno, casi que en este curso solo nos vamos a enfocar en apoyos fijos, ¿sí? Como sería este apoyo fijo. Entonces, para ello, vamos a considerar que el apoyo fijo restringe. Va a tener una reacción en X, una reacción en Y, el momento en el eje Z, ¿sí? Eso lo conocemos de plano XY, ¿verdad? Y ahora vamos a ver todos los planos. Entonces vamos a incluir una componente en Z en movimiento, un momento en X y un momento en Y, ¿sí? Vamos a tener 6 incógnitas, ¿sí? 6 incógnitas. Y para ello vamos a necesitar 6 ecuaciones, ¿sí? Lo que sería igual a sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria de momentos en X, sumatoria de momentos en Y sumatoria de momentos en Z tienen que ser iguales a 0, ¿sí? Entonces esas van a ser mis 6 ecuaciones para resolver mis 6 incógnitas, ¿sí? 3 más de las que tenemos en el plano XY. Muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna duda, creo que con este ejemplo se va a aclarar más o se van a presentar más dudas, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo que vamos a resolver. Entonces, les doy un momento para que lo copien y después lo resuelven, ¿sí?
Muy bien, entonces lo importante acá, o lo que nos va a interesar, es analizar plano por plano, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a comenzar con el plano XY, ¿sí? Entonces, para el plano XY es como si lo viéramos desde la vista hacia arriba y nos va a quedar así. Dibujamos nuestros ejes, el eje Y y el eje X, y nos quedaría lo siguiente, ¿sí? Nos quedaría esta parte por acá y esta parte por acá, ¿sí? Como si lo viéramos en planta también para que nos ubiquemos mejor. Entonces, para esto, si voy a analizar el plano XY, me van a interesar únicamente las fuerzas que tienen componente en X y en Y, ¿verdad? Entonces, 30 kilonewtons, esa es una fuerza en Z, ¿sí? Porque va en el eje Z. Esta es una fuerza en Y, ¿sí? Entonces, aquí yo coloco únicamente 50 kilonewtons, ¿sí? Y yo voy a tener aquí 2 metros y 4 metros, ¿sí? Entonces voy a colocar o X o Y MZ, ¿sí? Entonces yo ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo OX es igual a 0, ¿sí? No tengo reacciones, perdón, no tengo fuerzas en la dirección en X. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Voy a tener OY más 50 kilonewtons es igual a 0, por lo tanto, OY es igual a menos 50 kilonewtons, o sea, va hacia abajo. Y si va hacia abajo, ¿qué significa? Que va en el eje Y negativo, ¿sí? Entonces ahora puedo hacer sumatoria de momentos en Z, ¿verdad? Sumatoria de momentos en Z son iguales a 0, positivo en esta dirección. Va a tener MZ más 50 kilonewtons por su brazo, que son 2 metros, ¿sí? Y esto es igual a 0. Por lo tanto, MZ me da igual a menos 50 kilonewtons por 2 metros. Bueno, coloquémoslo de una vez. Menos 100 kilonewtons metros, ¿sí? Porque sería igual a 100 kilonewtons metro. Solo que vamos a decir que va en el eje Z negativo, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas sobre esto. Por el momento. Tengo dudas sobre el ángulo del OY, de la fuerza OY. ¿Por qué es negativa? Porque 50 kilonewtons va hacia arriba, entonces tengo que colocar una fuerza hacia abajo que anule. Ya. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Ingeniero, ¿podría explicarle el sentido de rotación del punto O en El momento. Sí, el momento. Bueno, lo que pasa es que recuerden que cuando nosotros tenemos en el plano XY, ¿sí? El momento, si es horario, si es antihorario, o sea, si es positivo,
es como si saliera de la pantalla, por así decirlo. Y cuando da negativo, significa que va entrando a la pantalla, ¿sí? O sea, va en el eje Z positivo o en el eje Z negativo. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Ingeniero, yo no entendí por qué hace un momento no. Porque ese es un apoyo fijo, entonces se me va a generar una reacción ahí. Ah, ok, gracias. Bien. Entonces, si quieren, analizamos el siguiente plano, que Ingeniero, sería... ¿Sí, decime? ¿podría volver a explicarlo el sumatorio de momentos en Z, que no lo comprendí, por favor? Bien, ahorita voy. Entonces, si desean, hacemos... Voy a borrar esta parte. Aquí yo tengo un momento en Z, ¿sí? Que lo asumo que es antihorario, ¿sí? O sea, positivo. Entonces, si yo hago sumatoria de momentos en Z, ¿sí? Como si hiciera sumatoria de momentos en O, por así decirlo, si quieren colocamos O acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría en el momento, que es en el eje Z, ¿sí? Y nos queda positivo, más 50 kilonewtons por 2 metros, ¿sí? Que ese sería su brazo, es igual a 0. Entonces, cuando despejo, me queda MZ, es igual a menos 100 kilonewton metro, o lo que sería 100 kilonewton metro en el eje Z negativo, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver el siguiente plano, que sería el plano YZ. Y vamos a encontrar las demás reacciones, ¿sí? Entonces nuestra vista sería algo así por el estilo. Plano YZ. ¿Sí? Entonces nos quedaría la siguiente forma. Solo quiero ver. Sí. Voy a tratar de dibujar esto más vertical. Aquí está el eje Z. Aquí está el eje Y. Y aquí yo voy a tener la distancia. Aquí yo voy a tener 4 metros. Y aquí voy a tener yo una fuerza de 30 kilonewtons. ¿Sí? 30 kilonewtons. Entonces, yo voy a tener las reacciones. Oye, ¿verdad? Sí, y también tengo los 50 kilonewtons, pero estos van hacia acá. ¿Sí? Voy a tener la reacción Oye, que hace que son 50 kilonewtons. Ahora voy a tener que buscar la reacción OZ y el momento NX. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Sumatoria de fuerzas en Z. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo OZ
más 30 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, Z me daría igual a menos 30 kilonewtons. Significa que son 30 kilonewtons hacia abajo. Muy bien, ¿alguien tiene dudas sobre la reacción en el eje Z? ¿O si está todo bien, todo claro? Claro, gracias. Muy bien, entonces ahora pasamos a la sumatoria de momentos en O. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces, ¿qué tengo yo? El momento en X, ¿sí? Positivo. Y tengo más 30 kilonewtons por su brazo, que son 4 metros, ¿sí? Esto es igual a 0. Por lo tanto, despejo y me queda que mx es igual a menos 120 kilonewton por metro, ¿sí? O lo que sería igual a mx es igual a 120 kilonewton por metro, ¿sí? Y como nos da negativo, vamos a colocar en el eje X negativo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Y entonces cuando, por ejemplo, es el plano XY, el momento es en Z, y cuando es el plano YZ, el momento es en X, y así con el otro, ¿verdad? Sí, así es, porque recordemos que los momentos son perpendiculares al plano. ¿Y cuál es el perpendicular al plano? El eje que sale, ¿sí? Solo una pregunta, ¿de dónde fue que salieron los 30 kilonewtons? Los 30 kilonewtons son los que, digamos, están aplicados en B. ¿Sí? Son estos, que Ya, van en la ya. dirección Z. Sí, no lo había visto, gracias. Pero los 50 kilos no se toman en cuenta porque están sobre el eje X. Sí, no, los 50 kilonewtons no generan momentos, ¿sí? Pero sí se toman en cuenta porque, digamos que hubiéramos empezado en el plano X, perdón, en el plano YZ, igual hubiéramos encontrado OY. Ese MX es toda la barra. ¿Cuál? El MX, momento en X. El momento X es el que sale del plano YZ. De la intersección, dice usted. Sí, el perpendicular. Ya. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, ya encontramos 5 reacciones, ¿verdad? Solo nos faltarían las reacciones en X, ¿sí? Para ello, lo que podemos hacer es en el plano XZ, ¿verdad? El otro plano que nos falta. Muy bien, entonces en el plano XZ. Sí, nosotros colocamos aquí XZ, ¿sí? Y el que sale es el Y. Y nos quedaría algo así por el estilo. ¿Sí? Nos quedaría como si estuviera aquí la parte circular y aquí esta parte rectangular saliendo. Entonces aquí están los 250 kilonewtons y aquí van los
30 kilonewtons, ¿sí? Los 50 kilonewtons, como van en el eje Y, no los tomamos en cuenta y solo colocamos 2 metros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el momento que me falta? Me falta MY. Y aquí yo tengo OZ, que como ven va en el eje Z negativo, ¿sí? Entonces aquí tengo OX también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? OX ya vimos que era 0, entonces no lo tenemos que terminar. Y no tengo ninguna fuerza que me genere momento en el eje Y. Por lo tanto, MY va a valer 0, ¿sí? Y ahí están mis 6 incógnitas. ¿Y por qué ahí para el momento no tomamos en cuenta no hay algún otro momento? Lo que pasa es que los otros dos momentos no son perpendiculares a este plano. Mm, Sí. Muy bien. so- No sé si Solo alguien tiene- puede poner la figura otra vez, repito, solo quiero ver una cosa. Muy bien. Ya, Inge, gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Para pasar al siguiente ejemplo. Esos 30 kilonewton no se, no los tomamos en cuenta porque están sobre el momento, ¿no? Sí, sobre el punto que vamos a hacer un momento, entonces no tienen brazo. Así. Muy bien, entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Muy bien, entonces nuevamente aquí en el punto A tenemos un apoyo fijo, ¿sí? Lo que significa que vamos a tener a X, a Y, a Z, MX, MA en X si quieren lo llamamos así, MA en Y y MA en Z, ¿sí? Vamos a tener esos 6 momentos. Entonces, si desean, les doy tiempo para que copien esta parte y después lo empezamos a
Muy bien, entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio. Si quieren, nos enfocamos primero en el plano XY y vamos a encontrar nuestras 6 reacciones, ¿sí? Para ello vamos a ver solo las fuerzas que tienen componente en X y en Y y van a generar momento por consiguiente en el plano X, en el plano Z, perdón, en el eje Z, mejor dicho. Entonces nuestra figura sería algo así. Si la viéramos solo de vista lateral, entonces nos quedaría algo así por el estilo. Entonces aquí yo voy a colocar 50 kilonewtons. Perdón, 50 newtons. 50 newtons. Voy a colocar aquí 120 newtons. Y aquí voy a colocar 300 newtons. Muy bien, entonces aquí voy a colocar yo las distancias que son 200 milímetros y 100 milímetros acá. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar a encontrar las reacciones, ¿sí? Recuerden que aquí voy a tener a X, voy a tener a Y y el momento MA en Z. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo a la derecha. Tengo yo AX menos 120 newtons menos 300 newtons, ¿sí? Es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a 420 newtons. ¿Y hacia dónde? Hacia la derecha, ¿sí? Ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces voy a tener a Y menos 50 newtons es igual a 0. Por lo tanto, a Y es igual a 50 newtons hacia arriba, ¿sí? ¿Alguna duda sobre la sumatoria de momentos? Sumatoria de fuerzas en X y en Y. Todo claro, gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos en A. Sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Y yo tengo el momento a Z. ¿Sí? Tengo menos 50 newtons por el brazo, que son 200 milímetros, ¿sí? Y tengo menos 120 newtons por su brazo, que son 100 milímetros, ¿sí? Y todo esto es igual a 0, ¿sí? Despejo para M a Z y me quedan 50 newtons por 200 milímetros más 120 newtons por 100 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Sería 22.000. Muy bien, gracias. 22.000 newton milímetros.
Muy bien, y como nos da positivo, va en el eje Z. Positivo, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre este plano? Porque ahora vamos a pasar al plano XZ. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Solo dije que podría subir un poquito, por favor. Muy bien. Ingeniero, entonces para las direcciones de momento no se pone así como antihorario o horario, ¿verdad? Se pone así eje Z positivo o negativo. Sí, sería mejor que lo colocáramos así para que diferenciar, porque como tenemos varios ejes, entonces van a ser diferentes horarios o antihorarios. Ah, ok, gracias. Listo, dije gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente plano, plano XZ, ¿sí? Plano XZ. Como si lo viéramos desde arriba, ¿verdad? Entonces nos quedaría algo así. Plano XZ, vamos a colocar el eje X vertical. XZ, ¿sí? Y vamos a tener como una L, por así decirlo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Una L de aquí hacia acá. ¿Sí? Entonces yo voy a tener 120 newtons acá. Voy a tener 250 newtons acá. Y me voy a enfocar también en los 300 newtons, ¿verdad? Aquí voy a tener yo 200 milímetros de altura, por así decirlo. Y 160 milímetros acá. Yo ya conozco perdón, yo ya conozco a X, que son 420 newtons. Este es AX. 420 newtons. Me falta determinar a Z. Y el momento en cuál sería, momento en Y. ¿Sí? Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en Z, son iguales a 0, positivo hacia la derecha, va a tener a Z menos 250 newtons, es igual a 0, por lo tanto AZ es igual a 250 newtons. ¿Sí? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Sí? Ahora voy a hacer sumatoria de momentos en A, son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo MAY positivo menos 120 newtons por su brazo, que son 160 milímetros, más 250 newtons por su brazo, que son 200 newtons, ¿sí? 200 milímetros, perdón. Este es igual a 0. Entonces despejo para MAY, que son 120 newtons. Perdón. MAY son igual a 120 newtons por
160 milímetros más, perdón, menos 250 newtons por 200 milímetros. ¿Sí? Muy bien, ¿cuánto nos da MAY? ¿Cuánto nos da? Menos 30.800 sobre milímetro. Sobre milímetro. Muy bien, menos 3.800. Newton milímetro, ¿verdad? Entonces, nos quedaría MAY es igual a 3.800 Newton milímetro en el eje Y negativo, ¿sí? Porque nos dio negativo. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora solo nos falta el último plano, que sería el plano... Tengo una pregunta. Yo cuando puse el plano XY lo puse como al revés, digamos, pero todo está al revés, hasta las fuerzas. Entonces no sé si eso influye en algo, en el resultado. Pues lo que va a tomarse en consideración es que las direcciones de las fuerzas, ¿va? Pero al final, digamos, si te queda que AX va en el eje X positivo, entonces así lo dejas, ¿verdad? Sí, por eso es cada uno dibuja los ejes como mejor le convenga. Ahora creo que alguien tiene alguna otra duda, ahí levantaron la mano. Ingeniero, regresando al plano XZ, ¿por qué lo dibujó? ¿Por qué puso X pues para arriba y Z en... Lo hice así, digamos, porque eso es como arbitrario, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que XZ va a dar Y acá, ¿sí? Entonces aquí está Y positivo y aquí Y negativo, ¿sí? Porque aquí, recuerden, aquí si vemos por vectores unitarios, aquí es I, K y J, ¿va? Entonces cada producto cruz I me da J positivo. Cada producto cruz I me da K, J. Entonces siempre tengan en cuenta esta regla, ¿sí? Para que no les dé confusión con los signos. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Perdón, al siguiente plano, ¿sí? Entonces mi plano ahora sería el plano YZ, ¿sí? Entonces lo voy a dibujar algo así. El plano YZ. Me quedaría algo así por el estilo. Aquí voy a colocarlo. Plano YZ. Entonces me quedaría como una L invertida, ¿no? Me quedaría algo así. Aquí voy a colocar Z. Y aquí Y. Entonces, como si lo viéramos acostado, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí. Aquí van 160 milímetros. Y aquí 100 milímetros, ¿eh? Aquí van 160. 160 milímetros. Y de profundidad 100 milímetros, ¿sí? Muy bien. Aquí, ¿cuáles fuerzas están en Y y en Z? Únicamente 50 y 250, ¿sí? Entonces 50 está, por así decirlo, acá.
50 newtons. Y tengo 250 acá, ¿sí? 250 acá. Entonces, yo ya conozco la reacción AY. Yo sé que son AY es igual a 50 newtons. Y yo conozco la reacción AZ, que son 250 newtons, ¿sí? Que las determinamos anteriormente, ¿sí? AY la determinamos en el primer plano. Y, ¿qué les digo yo? AZ, por aquí está, ¿sí? 250 newtons. Y solo me faltarían los momentos en X, MX. Entonces, si no tengo ninguna fuerza que haga momento en el eje X, por lo tanto, coloco que MAX es igual a 0. Y ahí yo ya tengo mis 6 incógnitas. Seis incógnitas, 6 respuestas. Muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario.